Pues ya, sin más, como esta sesión solo va a durar una hora, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver algunos casos sobre imagen de ginecológica y del tracto genitourinario masculino. Particularmente lo que deben de saber ustedes es qué método de estudio es el más indicado para para los diferentes sistemas que compone a cada sistema, tanto en la mujer y en el hombre, porque vamos a ver ahí un ejemplo de que luego no se ordenan los estudios más adecuados. Muy bien. Entonces, principalmente tenemos dos categorías en cuanto a imagen de la mujer. Tenemos tanto ginecológica, imagen ginecológica, que es básicamente el estudio de las mujeres no gestantes, e imagen obstétrica, que es el estudio de las mujeres gestantes. Entonces va a haber algunas diferencias entre qué estudios se van a solicitar, pero creo que todos estamos muy familiarizados con el uso del ultrasonido en las mujeres embarazadas. Vamos a iniciar primero con imagen ginecológica y particularmente el estudio de las mamas. Para el estudio de las mamas, básicamente tenemos mastografía y ultrasonido principalmente. Ahorita vamos a ver qué es esto de la mastografía, aunque también actualmente la resonancia magnética es bastante útil, así como la tomosíntesis digital mamaria, que no muchos hospitales la tienen, pero ya se está extendiendo bastante su uso. Y es básicamente una mastografía, pero como si fuera una tomografía. Vamos a tener múltiples cortes de mastografía. Nos vamos a centrar en este momento con los métodos de estudio que ustedes van a solicitar ya directamente, incluso cuando estén, por ejemplo, en el servicio social o en el internado. Estos ya podríamos decir que son un poco más de especialidad o de subespecialidad. Para la pelvis, cuando un paciente tiene órganos femeninos, ya sea útero y ovarios, el método de estudio más útil que tenemos es sobre todo el ultrasonido. Es lo que deben de recordar, que es como la piedra angular. La resonancia magnética, como decíamos en la clase anterior, es bastante útil para ver los órganos pélvicos, incluso más que una tomografía. Y estos tres anteriores, muchísimo más que una radiografía. La radiografía va a tener muy poca sensibilidad y especificidad para el estudio del abdomen, como también ya vimos. Hay otro tipo de estudios que son la histerosalpingografía, que es básicamente radiografías, pero con medio de contraste, son los que llaman estudios especiales, y la histerosonografía, que es un ultrasonido especial. Por estos no se preocupen en este momento, vamos a ver principalmente ultrasonido. Entonces, ¿qué quiero que saquen de aquí? Que para mamas, pues mastografía y ultrasonido. Y para pelvis, principalmente ultrasonido, y que este sirve muchísimo más que una tomografía o que radiografías. Esto es lo que quiero que recuerden. Muy bien, entonces para empezar, ¿qué es una mastografía o mamografía? Le pueden decir de manera indistinta. Pues es básicamente una radiografía mamaria. El tubo de rayos X está aquí, es diferente al tubo de rayos X con el que tomamos una radiografía de tórax o de mano, de cualquier otra parte. Tiene diferente composición, diferentes especificaciones técnicas. Los rayos X, perdón, los rayos X se van a crear aquí y pues en esta parte va a estar el receptor digital y va a haber compresión mamaria porque las mamas pues tienen bastante volumen, entonces necesitamos expandir todo ese tejido lo más que se pueda para tratar de ver a través de los tejidos, porque ya vimos que una radiografía lo que hace es, por ejemplo, en el ejemplo que vimos de tórax, es sumar todas las densidades de cierto espesor. Entonces, si nosotros las extendemos, vamos a tener un mejor campo de imagen. Entonces, una mastografía o mamografía son rayos X mamarios, básicamente, pero con técnica especial. Solo recuerden que finalmente ves como si fuera una radiografía, entonces ocupa radiación ionizante. La siguiente pregunta que haría es, ¿con cuántas imágenes cuenta un estudio de mamografía o mastografía habitual? Tenemos 4 imágenes, ¿no? 2 por cada mama. Se toman, así como tenemos la posición lateral o anteroposterior en tórax, tenemos la medio lateral oblicua,
que si se dan cuenta estamos viendo a la mama como lateral. Este es los músculos de la región pectoral hacia atrás y pues aquí está la mama. Y la craneocaudal que va de arriba para abajo como veíamos en la ilustración anterior. Entonces esta siempre es mama derecha, recuerden, y esta es mama izquierda en 2 posiciones. Entonces en total son 4 imágenes, usualmente en todas las pacientes. Ahora, algo importante es cómo el especialista médico que ve las mastografías todavía sigue siendo únicamente el radiólogo. Entonces el radiólogo tiene un sistema de imagen para reportar estos estudios, que tal vez algunos ya saben cuál es. Entonces, ¿cómo reportamos estos estudios de imagen mamaria? Con el sistema BI-RADS o BI-RADS. Lo que hacemos con este sistema es estandarizar los hallazgos de una mastografía o de un ultrasonido mamario o de una resonancia mamaria. Los estandarizamos a nivel mundial. O sea, si ustedes se toman una mamografía o, bueno, alguna de sus pacientes se toma una mamografía en China, básicamente va a tener el mismo resultado. Si el radiólogo de China dice BI-RADS 1, nosotros vamos a entender aquí en el país a qué se están refiriendo. Estas categorías BI-RADS lo que nos dicen es cuál es la probabilidad de que la paciente tenga cáncer acorde a lo que estamos nosotros observando en la mamografía. Como pueden ver, va del 0 al 5. Más que ir de forma ascendente, siempre tomen en cuenta que el 0 significa que es un estudio inespecífico o incompleto. Entonces necesitamos ya sea imágenes adicionales o estudios previos, imágenes adicionales por mamografía o por ultrasonido o sus estudios previos de la paciente para nosotros poder llegar a una categoría. De lo contrario, se reporta como BI-RADS 0 y entonces eso quiere decir que la paciente pues tiene un estudio incompleto, no pudimos dar algún diagnóstico preciso. Recuerden eso, más que esto que sea muy benigno, significa que es un estudio inconcluso, que luego es con lo que los quieren hacer caer en algunas veces cuando les hacen este tipo de preguntas. A partir del 1, sí ya empieza a subir la probabilidad de que haya cáncer. En 1 y 2, que es básicamente estudios negativos o hallazgos benignos, por ejemplo, negativos es que pues vemos unas mamas completamente normales y benignos es, por ejemplo, algún quiste, que son básicamente cavidades con epitelio, con pared epitelial y líquido en su interior. Entonces, de esos no hay ningún problema, son hallazgos benignos. En ese caso, es básicamente 0% la posibilidad de que haya cáncer. A partir del 3 ya empieza a haber cierta posibilidad, que como pueden ver es menos del 2%, pero se prefiere hacer un seguimiento a corto plazo mediante imagen y ya cuando pasan 2 o 3 años, dependiendo cuando el radiólogo ya se sienta seguro de que son hallazgos benignos, lo recategorizaría al 2. Cuando ya tenemos 4 y 5 es el que deben de recordar porque es cuando ya necesitamos hacer biopsia. Cuando tenemos hallazgos 4, son hallazgos que tal vez son malignos, entonces preferimos hacer la biopsia para definir si hay cáncer o no. Como pueden ver, es un rango muy alto, por eso se subdividen en ABC, pero vean cómo es más de 2% de posibilidad de cáncer hasta 95%. Entonces es un rango bastante alto entre sea A, B o C. El 5 es cuando ya vemos imágenes que definitivamente estamos casi seguros de que son cáncer, entonces pues se debe hacer la biopsia para que ya el cirujano oncólogo proceda o oncología médica proceda para el tratamiento adecuado. Entonces, más del 95% de posibilidad de que haya un cáncer. Entonces, recuerden nada más que es cómo categorizamos los reportes de imagen mamaria. Entonces vamos a ver este primer caso. Es una mujer de 52 años que va con ustedes a la unidad de medicina familiar cuando están en el internado, digamos. Tuvo una herida punzocortante hace un mes en su mano izquierda, la suturaron y ya retiraron suturas. Ahorita fue a su revisión, está totalmente bien. No tienen antecedentes heredofamiliares. Y les comenta a la paciente que su comadre le dijo que necesitaba realizarse una mastografía y papá Nicolau para detectar cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes?
Le comentan que no es necesario, ya que no tiene síntomas mamarios, completamente asintomática la paciente, o la refieren a que obtenga su mastografía y Papá Nicolau. Entonces, ¿qué harían ustedes? Les doy ahí 2 segundos para pensar. Muy bien. En México nos basamos con las guías de referencia para determinar qué tratamientos, qué seguimientos se deben dar a los pacientes. Entonces, en la guía que nos vamos a basar es esta guía S00108 sobre el tamizaje y prevención para cáncer mamario. Entonces, consideren eso, porque sé que hay algunos compañeros de otros países. Este va a estar basado en las guías de México. Acorde a esto, nos dicen que se debe hacer tamizaje, o sea que vamos a detectar oportunamente cáncer en pacientes asintomáticos a través de estudios. Entonces tenemos diferentes grupos de edades, pacientes de menos de 40 años y pacientes de más de 40 años. Cuando una paciente es menor de 40 años, tenemos que identificar si hay algún factor de riesgo genético, por ejemplo mutaciones BRCA o que haya tenido tratamientos oncológicos. Ahorita vamos a ver eso un poquito. Si no tuvo esa paciente menor de 40 años esos riesgos, realmente no se le dice a la paciente que pues no requiere de pues, algún estudio mamario en ese momento de detección oportuna de cáncer. Después de los 40 años es cuando ya se debe hacer una mastografía, ya sea anual o bienal. Bienal es cada 2 años. Bianual sería 2 veces al año, ¿no? Pero en este caso es bienal o anual hasta que esa paciente cumpla 75 años. Hay a veces pacientes que se detectan más tarde, entonces no empiezan a los 40 años, sino después, pero si su paciente no ha tenido una mastografía después de los 40 años, así sea asintomática, se le tiene que mandar a hacer una mastografía. Entonces, en el caso que vimos anteriormente, pues está en lo correcto, la paciente sí requiere tanto su mastografía como su Papá Nicolau. Papá Nicolau es diferente el cómo se solicita y dependiendo los resultados cada cuánto debe ser, pero ahorita nada más vamos a ver mastografía. Ya a partir de los 75 años, pues realmente se debe de valorar si la paciente requiere o no mastografía. Lo más, la práctica más común es que se deja de hacer mastografía después de los 75 años porque se piensa que aunque le dé cáncer a la paciente, probablemente fallecerá por alguna otra cosa. Entonces, pues ya por eso se prefiere dejar de seguir a la paciente en cuanto a la detección de cáncer de mama. Por lo tanto, en pacientes mayores de 40 años tenemos dos tipos de pacientes. Pacientes a las que les realizamos tamizaje o detección oportuna, que son las campañas que vemos en el metro o en autobuses que van a cada colonia para detectar cáncer en pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma ni factor de riesgo. Tenemos otro grupo que son pacientes sintomáticas, los síntomas de cáncer mamario que ya conocemos, como masa palpable, secreción a través del pezón, adenopatías, o que tienen factores de riesgo para cáncer mamario, como ya mencioné, genéticos, determinado a través de un interrogatorio de historial familiar. Y a esos pacientes se les va a hacer una mastografía diagnóstica. Como pueden ver aquí, la detección de cáncer mamario por cada 1,000 pacientes en mastografías de detección es de 5 pacientes. O sea, realmente no detectamos muchos, pero sí detectamos algunos casos. En mastografías de pacientes sintomáticas son 35 casos por cada 1,000. Y vean cómo se detectan cánceres bastante pequeños, de menos de 2 centímetros o de centímetro y medio. Y cuando ya son mastografías de pacientes sintomáticas, son cánceres más grandes, particularmente los invasivos. Tomen en cuenta que el 71% de las muertes por cáncer mamario ocurren en pacientes sin tamizaje. Entonces, en teoría es bastante importante que siempre capturen a las pacientes que no tienen tamizaje mamario para que manden a realizar sus mastografías y detectemos oportunamente esos cánceres. Desgraciadamente, los que más se detectan son invasivos
y después pues serían los in situ, que es como nos gustaría detectar a todos los cánceres, y pues desconocidos 8%. Am, Luego surge la pregunta de las pacientes de que por qué no nada más les mandan a que se autoexploren. Y de hecho es lo que he visto que muchas campañas hacen, ¿no? De que es el mes del cáncer mamario, autoexplórate, pero no les dicen que requieren su mastografía. Sí es bastante útil la autoexploración, pero vean cómo nunca va a superar a la mastografía. Aquí estamos viendo la tasa de detección de cáncer, autodetección por examen clínico, ya sea por médico, enfermera, cualquier personal de la salud, y por estudios radiológicos. Vean cómo los estudios radiológicos van a detectar cánceres más pequeños a diferencia de la autodetección. Vean cómo en autodetección o en examen clínico mamario, inclusive podemos detectarlos ya cuando son de 4 o 5 centímetros, que pues ya van a tener mal pronóstico, ¿no? Entonces, si las pacientes les dicen que ¿por qué no solo les, como que les mandan a hacerse autoexploración o ellas mismas les dicen, no, pero no tengo nada en las mamas, no necesito la mastografía? Deben de comentar esto, que pues los cánceres que detectan las mastografías son muy pequeños. Los cánceres, particularmente los carcinomas ductales in situ, se detectan de esta forma. Aquí tal vez no vean nada, pero vean estos pequeños puntitos radiopacos. Son microcalcificaciones. Entonces, a veces radiólogos excelentes, como este caso, detectan, que no es mío, es de una compañera, detectan cánceres de este tamaño y biopsiaron esto y pues realmente fue un carcinoma ductal in situ. Pero vean que esto nunca iba a ser palpable a través de un examen clínico. Entonces, entre más pequeños sean los cánceres, mucha mejor sobrevida para la paciente. Ahora, ¿en qué pacientes tenemos que iniciar el tamizaje antes? Tamizaje, recuerden que son pacientes asintomáticas. Se debe de hacer sobre todo en pacientes que tuvieron radioterapia en el tórax, cuando cursaron con linfoma de Hodgkin, sobre todo cuando eran niñas o jóvenes. Entonces, después de que la paciente, 10 años después de que la paciente tuvo radioterapia, se debe comenzar con mastografías. También cuando hubo algún otro tipo de radioterapia en la pubertad, cuando hay familiares del primer grado con cáncer mamario, que comenzó cuando tenían menos de 50 años. Esta es la más importante. Familiares de primer grado es hermana y mamá. O sea, tampoco, luego las pacientes nos dicen, es que la prima de mi hermana tuvo, la prima de mi media hermana tuvo cáncer, ¿no? Entonces, eso no cuenta, es mamá y hermanas. Entonces, cuando tengan una paciente que les comente que su mamá tuvo cáncer mamario a los 45 años, deben de comenzar a tamizar a esa paciente antes de 10 años antes de que la mamá tuvo cáncer. Por ejemplo, si tuvo a los 45 años, en teoría tendrían que comenzar el tamizaje mamario de esa paciente a los 35 años de la hija. También cuando se detectan mutaciones, por ejemplo, mutaciones BRCAs o PTENS, y cuando hay síndromes neoplásicos, como puede ser el síndrome de Li-Fraumeni, Cowden, etcétera. Entonces, estos ya son como muy específicos y debemos de conocer a las pacientes. Por ejemplo, los genetistas o los pediatras luego son los que están más en contacto con esto. Pero sobre todo recuerden esto, que cuando hay un familiar de primer grado con cáncer mamario a menos de 50 años, debemos de comenzar a hacer tamizaje de las pacientes 10 años antes de que se diagnosticara el cáncer en estas pacientes, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver otro caso. Es una mujer de 19 años. Entonces tomen en cuenta, tomen en cuenta la edad. Se percató de que tiene una bolita en la mama izquierda, la cual le duele de forma punzante días antes de comenzar su periodo. Niega secreción por pezón. La exploración física, una mama derecha normal. Una masa, en mama izquierda hay una masa palpable de 2 por 4 centímetros, bastante grande, firme, discretamente dolorosa la palpación y no está fija a planos profundos con la piel normal. Los antecedentes heredofamiliares, diabetes en ambos padres, uriolitasis en madre, EPOC en abuela.
y personales patológicos negados. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Aquí le comentan que no necesita realizar un seguimiento. Acuérdense que tiene 19 años. Le solicitan mastografía diagnóstica, mastografía de tamizaje u ultrasonido mamario. Muy bien. Entonces, tiene 19 años y esta paciente tiene síntomas mamarios o no. Pues sí tiene síntomas mamarios, ¿no? Porque tiene una masa palpable que pues duele a veces con el periodo menstrual o está asociado al periodo menstrual. Entonces, ¿qué es lo que se debe de realizar en esta paciente? Es, como dijimos, sintomática y tiene menos de 30 años o menos de 40. Esto depende de las guías que sigan, pero básicamente piensen, si tiene menos de 40 años, lo primero que se debe de hacer cuando es sintomática es hacer un ultrasonido. A partir del ultrasonido se va a definir alguna categoría BIRATS, a menos de que no se defina, se va a tener que hacer ahí sí otro tipo de estudios, por ejemplo mastografía, y ya definir nuevamente el BIRATS. Pero primero recuerden esto nada más, que en pacientes sintomáticas menores de 30 o 40 años, van a tener que realizar ultrasonido mamario primero. Los tipos de lesiones más comunes en pacientes jóvenes son, por ejemplo, fibroadenomas mamarios o quistes simples. Aquí es un ejemplo de cómo aplicaríamos el BIRATS. Si nosotros vemos este tipo de lesión, que es una lesión anecoica completamente negra con reforzamiento posterior, esto corresponde a un quiste mamario. Entonces, en este caso se da un BIRATS 2 y pues ya se le dice a la paciente que debe de seguir en normal con sus consultas regulares de seguimiento, no pasa nada, es completamente benigno, son hallazgos benignos, ¿no? El BIRATS 2. BIRATS 3 dijimos que son hallazgos probablemente benignos, entonces a estas pacientes sí se les debe de dar un seguimiento para asegurarnos de que esta masa pues únicamente va a ser un fibroadenoma por 2 o 3 años y se recategorizaría a BIRATS 2 después de 2, 3 años y sus seguimientos. Entonces vean cómo a diferencia de esta masa es hipoecoica y tiene sombra sónica posterior en las orillas de la lesión, tal vez reforzamiento central, no lo afirmaría, pero vean cómo pues sí tiene un aspecto sólido porque es hipoecoico, ¿no? Entonces, aquí que lo que nos va a decir BIRATS, pues qué seguimiento se le va a dar a cada lesión. Entonces, a veces, aunque nada más el radiólogo ponga así como, BIRATS 3, les tienen que explicar a las pacientes que pues eso quiere decir que requiere seguimiento, o si por ejemplo les dieran un BIRATS 4, pues ya tendrían que explicarle a la paciente que requiere biopsia y pues especialmente si es BIRATS 5, ¿no? Que va a requerir biopsia y que hay altos riesgos de malignidad. Muy bien, vamos a ver este otro caso. Es una mujer de 56 años que está en control por diabetes y asintomática. Notan en su expediente que no tiene Papa Nicolau ni mastografía y niega que se los haya realizado. Entonces tiene 56 años, asintomática, pues requiere su mastografía, ¿no? De tamizaje. Entonces le sugieren que pues se realice su PAP y su mastografía, pero la paciente les dice que una amiga le dijo que la mastografía duele mucho cuando comprimen y que a su amiga le realizaron un estudio como el que hacen para ver a los bebés, o sea, un ultrasonido, pero le hicieron un ultrasonido mamario. Entonces las pacientes les dice que si es posible que se le realice ese estudio. Entonces, ¿qué le dirían ustedes? ¿Les solicitarían un ultrasonido mamario diagnóstico, un ultrasonido mamario de tamizaje, mastografía diagnóstica, mastografía de tamizaje o ningún estudio? Vamos a ver. Muy bien. A veces los pacientes les van a preguntar de que por qué no nada más les solicitan un ultrasonido porque comentan que pues yo creo que a todas nos da miedo la compresión, sobre todo si no nos la han hecho. La literatura dice que realmente no es tan molesta para las pacientes, llega a ser molesta en 10% de las pacientes,
pero pues no es algo que impida como que se realice este tipo de estudios. El inconveniente del ultrasonido mamario como tamizaje es de que, pues uno, depende de quién esté realizando el estudio, ¿no? Entonces hay gente que hace ultrasonidos geniales y hay gente que no es muy buena realizando ultrasonidos, entonces se dejan pasar muchos diagnósticos. Cuando se trató de hacer un estudio para ver si iba a funcionar en el 2016 hacer ultrasonido de tamizaje, se vio que había muchísimos falsos positivos, entonces se estaba biopsiando muchísimo más de lo necesario. Entonces, pues las biopsias finalmente es una punción mamaria, es una pequeña cirugía mamaria. Entonces hay riesgos y pues lo que queremos es realmente es hacer una biopsia en gente que lo necesita realmente. O sea, ustedes imagínense que les solicitaran una biopsia para que fuera un resultado negativo, o sea, como que no es lo mismo, no es lo mismo que nada más hacer un estudio sanguíneo, ¿no? O sea, tenemos que tener muchas sospechas de que vamos a encontrar algo cuando vamos a realizar una biopsia. Entonces, eso es lo malo. Si hacemos ultrasonidos, vamos a estar biopsiando a casi de todos los que vamos a biopsiar, solo 10% van a ser cánceres mamarios. Entonces hicimos casi 90% de biopsias que eran hallazgos positivos. Entonces por eso no se hace ultrasonido y deben de, si les pregunta a su paciente, pues deben de decirles o de que hay probabilidad de que vean algo, vean una lesión, le realicen biopsia y vaya a ser una lesión benigna. Los radiólogos detectamos los cánceres como ya sean nódulos espiculados o redondos. Por ejemplo, aquí hay un poco de nódulo, esta radiopacidad que se ve atrás, y también como calcificaciones y microcalcificaciones como las que veíamos en las imágenes pasadas, y son tan pequeñas que pues no se detectan a veces en ultrasonido. El ultrasonido detecta muy bien calcificaciones cuando miden 3 milímetros. Entonces, digamos que esta es una calcificación de 3 milímetros y las microcalcificaciones son menores de 1 milímetro. Entonces, por eso no se llegan a detectar muy bien. Aquí estas cabezas de flecha están señalando microcalcificaciones, pero la verdad es que llega a ser bastante difícil de reconocer. Entonces, también por eso no hacemos ultrasonido, porque es bastante complicado detectar microcalcificaciones y las microcalcificaciones nos hablarían de un carcinoma ductal in situ. Aparte del cáncer, pues lo detectamos como masas y calcificaciones sumadas, como vemos aquí, o algo que se llama distorsión de la arquitectura, que ahorita no nos concierne tanto saber. Entonces, en conclusión, si les dicen que por qué no nada más un ultrasonido mamario, porque créanme que hay muchos pacientes que preguntan eso, pues comenten eso, que no van a observar las microcalcificaciones que pudieran significar cáncer y si le ven un hallazgo dudoso, van a biopsiar y lo más seguro es que va a ser benigno. Entonces, no creo que la paciente quiera eso. Por eso, pues deben de solicitar una mastografía o mamografía, ¿ok? Aquí estamos viendo nuevamente microcalcificaciones. Si vean este nódulo espiculado, esto es un carcinoma ductal in situ. Este es el tipo de lesiones que queremos detectar en las pacientes, que a veces ni siquiera llegan a ser palpables. Afortunadamente, más del 90-95% los detectamos con mastografía. Y vean cuál es la presentación más común de un carcinoma ductal in situ, pues son microcalcificaciones, como en este caso. Entonces, por eso queremos hacer mastografía en las pacientes de detección oportuna, para detectar carcinoma ductal in situ, cánceres pequeños, tratar y muchas veces las recidivas de cáncer tienen una incidencia realmente bastante baja, entonces son buenos resultados para las pacientes. Es algo que deben de comentarles a las pacientes que cuando encuentran un carcinoma ductal in situ, ok, sí es cáncer, pero es un resultado bastante positivo. Entonces siempre hay que tratar de darles esa positividad a las pacientes para que lleven a cabo su tratamiento. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a otro tipo de caso. Es una mujer de 16 años que refiere dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo de 6 horas de evolución, actualmente insoportable. Es importante en pacientes menstruantes preguntar
cuándo es la fecha de última regla. En este caso fue hace 4 semanas. Tiene una BH con leucocitosis de 12,000 y estamos en espera de la prueba de embarazo. Es importante, como les digo, en mujeres menstruantes contar con una prueba de embarazo o mujeres en edad fértil. ¿Qué estudios solicitamos? Y consideren disponibilidad y costos. ¿Cuál solicitarían primero de esta lista? Unos segundos. Muy bien. Entonces ya dijimos que radiografías solo nos iban a servir cuando sospechamos abdomen agudo, ¿no? Perforación o alguna oclusión intestinal, por ejemplo, es cuando nos servirían realmente. Ahora tenemos un ultrasonido, no se solicita nada más como, ay, ultrasonido, sino tenemos que especificar de qué región es, porque solicitar un ultrasonido de abdomen, créanme que es un poquito inespecífico. Entonces tenemos también ultrasonido pélvico, que pues es básicamente de la pelvis, y ya dijimos que TAC de abdomen, pues no nos sirve mucho para la pelvis, y resonancia magnética, lo malo es que sería muy bueno, pero pues no está tan disponible, ¿no? Entonces aquí lo ideal sería solicitar un ultrasonido pélvico primero. En dolor pélvico de pacientes, lo que deben de solicitar primero es ultrasonido pélvico. Ya vimos que tiene mucho que ver en qué contexto están, entonces si no hay ultrasonido, pues tal vez pedirían alguna radiografía, ¿no? Pero lo ideal, creo que ya en la mayoría de los lugares se cuenta con un ultrasonido. Para el estudio de pacientes menstruantes tenemos dos tipos de estudios, ultrasonido pélvico y ultrasonido transvaginal. El ultrasonido pélvico se lleva a cabo a través del abdomen o de la pelvis femenina, o pelvis con ovarios y útero, o a través de la cavidad vaginal. La diferencia de esto, y que es algo que deben de recordar cuando estén en el internado, porque les va a tocar muchas veces preparar a sus pacientes, es que el ultrasonido pélvico se lleva a cabo a través de una vejiga llena, entonces deben de darle líquido a la paciente hasta que tenga ganas intensas de ir al baño. Y el ultrasonido endocavitario se lleva a cabo con una vejiga vacía, entonces se le debe de pedir a la paciente al contrario que vaya al baño antes de su estudio para vaciar su vejiga. Y pues le comentamos que siempre se lleva a cabo con una cubierta estéril para la protección de la paciente. Siempre les explico a las pacientes que realmente no entra todo el transductor, realmente entran unos cuantos centímetros del mismo, porque luego pues son aparatos bastante grandes y llegan a ser un poquito llegan a imponer un poquito de miedo tal vez a las pacientes. Entonces, hay que tratar de relajarlas antes de que vayan con radiología. Vamos a ver aquí, como les mencioné, que el ultrasonido es el primer método de elección para valorar los órganos pélvicos. Vamos a ver este video de más o menos cómo se realiza un ultrasonido pélvico. Entonces, vean cómo estamos girando aquí el transductor y ahorita vamos a ver a través de los órganos. Esta pues es la vejiga que estaría llena. Este es el útero aquí. Entonces ya estamos viendo aquí la imagen que se obtendría. Esto que vemos aquí es la vejiga llena de líquido, por eso es completamente negro, es anecoica. Y esto que vemos aquí como un órgano piriforme o en forma de pera, decimos, pues es el útero, que estaría aquí arriba. Entonces aquí se ve así, pero está muy vacía esta vejiga en esta ilustración. Entonces debería estar cubriendo más atrás. Cuando ustedes no llenan, o bueno, la paciente no llena adecuadamente su vejiga, es difícil a veces observar tanto ovarios y útero. Entonces, pues no les sorprenda que el radiólogo o el ultrasonografista les diga que no está lleno y todavía no se puede valorar y luego las pacientes ya quieren irse. Entonces es algo de paciencia, pero sí es bien necesario que esté llena esa vejiga, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo el útero.
Y vamos a señalar en un momento el endometrio, que es aquí central. Esta línea se mide porque nos puede hablar de patología dependiendo el grosor que tenga este endometrio. Entonces vamos a ver cómo se va a girar hacia los lados más bien a barrer hacia los lados el transductor y vamos a encontrar a los ovarios. Este sería el ovario derecho, porque este pues, es el lado derecho. Y en un momento vamos a ver los folículos señalados, que son los clásicos quistes, que es normal tener. Hay ciertas especificaciones cuando no son folículos normales o son quistes anormales, pero siempre hay folículos o quistes en los ovarios. Ahí vimos el ovario del lado izquierdo y regresamos al centro. Al girar a nuestro transductor, vamos a observar, ahorita estamos viendo nada más la vejiga, y si inclinamos hacia atrás el transductor, vamos a ver al útero, pero en un corte transversal. Entonces ahí está el útero. Aquí vamos a ver al ovario derecho. Y más atrás vamos a ver al ovario izquierdo. Aquí está. Entonces, como les repito, esto se lleva a cabo se lleva a cabo a través de una vejiga llena. Entonces es súper importante que siempre tengan a sus pacientes bien preparadas. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces respecto a esto, aquí qué imagen corresponde a un ultrasonido pélvico, suprapúbico, y qué imagen corresponde a un ultrasonido transvaginal. Este es un ultrasonido transvaginal y este es un suprapúbico. Siempre traten de buscar la vejiga, pero también tenemos otros tips para ver qué tipo de estudio es. Entonces, vean cómo esta parte aquí superior, que es donde estaría el transductor, es más horizontal, a diferencia de esta. Entonces, estaríamos viendo aquí a la vejiga y atrás al útero, ¿no? Porque el transductor estaría aquí, entonces esto corresponde a esto. Aquí vemos a la vejiga y al útero por detrás. En los endocavitarios o transvaginales es un poquito más pequeña esta apertura y aparte pues vean no hay vejiga y en teoría está muchísimo más cercano esta imagen y vemos adecuadamente aquí al cervix. Entonces así pueden diferenciarlos. Siempre les digo a mis alumnos que chequen esta parte superior y aparte vean cómo es más amplio el campo de imagen transvaginal a diferencia del suprapúbico. Y pues otros buscar la vejiga. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de pacientes gestantes. El principal método de estudio definitivamente pues va a ser el ultrasonido. Actualmente podemos también solicitar resonancia magnética, pero eso ya les tocará cuando decidan ser ginecólogos, pediatras o se subespecializa en cirugía pediátrica o perinatología, que son los que nos llegan a solicitar resonancia magnética. Pero de todos modos, pensemos que ultrasonido es el primer método de imagen. Algo en lo que hay a veces muchas dudas y muchos malos entendidos es que se hace, por ejemplo, si sospechamos abdomen agudo en una paciente embarazada. Les debemos de tomar radiografías o tomografías a esas pacientes o no y qué es lo que puede pasar si les tomamos radiografías. Ya me ocurrió una vez que mandaron a hacer un ultrasonido de una paciente que creo que le habían tomado una radiografía del brazo porque se fracturó el brazo y desgraciadamente su médico general le dijo que estaba en riesgo de malformación ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hasta qué grado podemos nosotros solicitar una radiografía o una tomografía? En el caso de abdomen agudo, como toda la anatomía abdominal cambia, a veces es súper difícil diagnosticar patologías intraabdominales. Entonces, lo que se debe hacer, por ejemplo, si sospechamos apendicitis, es inicialmente solicitar un ultrasonido, pero les repito que puede ser bastante difícil a veces el diagnóstico. Así que sí se puede solicitar tomografías o resonancias magnéticas. Lo malo de la resonancia magnética es que está poco disponible, entonces la tomografía es un buen método de estudio para el abdomen agudo. Así que aquí sí podríamos irnos como receta un poco de que
ultrasonido y si no, pues tomografía, pero sí, sí la pueden utilizar. Aquí tenemos más o menos las dosis de radiación que se absorbe con cada estudio, desde una radiografía, que más o menos es de 0.5 miligrays, a, por ejemplo, una TAC de abdomen, más o menos es de 25 miligrays por cada fase, o sea, serían 25 miligrays por una fase simple, una fase contrastada, una fase tardía. Entonces también tomen en cuenta eso, que los estudios de tomografía multifase pues son sumatorios. Tenemos efectos fetales oncológicos y no oncológicos. Los no oncológicos es principalmente restricción del crecimiento intrauterino o malformaciones. Vean cómo por debajo de 1 gray, o que equivaldría a 100 miligrays, no va a haber ningún efecto no oncológico detectable. Ya a partir de 5 miligrays o 500 miligrays, ya es cuando va a comenzar a haber efectos detectables, pero son dosis extremadamente altas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden sacar radiografías, pueden sacar incluso una tomografía sin que esto represente algún riesgo no oncológico para el feto. Principalmente se afecta a los fetos entre menores sean. Sobre todo el riesgo está en la organogénesis, cuando está ocurriendo la organogénesis del feto. Después de eso ya no hay tantos efectos no oncológicos, pero bueno, tomen en cuenta de que son dosis extremas las que se necesitan para para lograr que un feto tenga malformaciones. Entonces no espanten a sus pacientes si les tuvieron que tomar una radiografía y no supieron que estaban embarazadas, no pasa nada, básicamente. Los efectos oncológicos todavía no sabemos bien qué es lo que ocurre porque se está estudiando a través de los pacientes que sobrevivieron la bomba A en Hiroshima y Nagasaki, entonces todavía no se sabe muy bien, pero en teoría el riesgo es el mismo, incrementa cuando hay más de 100 miligrays de dosis a la que haya sido expuesta el feto. Entonces, a partir de aquí ya habría riesgos de cánceres en los fetos, ya cuando están en cánceres extrauterinos, ¿no? Digamos. Incluso a partir de el estudio de estos pacientes de Hiroshima y Nagasaki, se ha visto que hay mayor riesgo cuando un niño se expone a dosis altas de radiación del nacimiento hasta los 5 años. Hay muchísimo más riesgo en esos pacientes en comparación con los que se expusieron prenatalmente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir de esto? No es tan, no piensen que es algo completamente fuera de límites o completamente prohibido. A veces sí se requieren estudios de tomografía, por ejemplo, tomografía de cráneo en pacientes que tienen patologías neurológicas. Se protege a la paciente embarazada con un mandil de plomo y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que el principal método de estudio para el embarazo es el ultrasonido, porque pues es seguro, preciso, no invasivo, bastante económico y podemos nosotros hacer casi prácticamente los ultrasonidos que queramos. Se está estudiando cuáles pueden ser los efectos biológicos de realizar ultrasonidos muy frecuentemente, pero pues todavía no se concluye mucho. Pero pues básicamente si tienen 2, 3, 4 ultrasonidos a lo largo de 9 meses, no hay ningún problema. Por eso es el estudio que se prefiere para el estudio del feto. Aunque de los diferentes estudios obstétricos no todos son iguales. También, al igual que estudiábamos la pelvis no gestante, vamos a tener ultrasonidos vía transvaginal y vía transabdominal en los pacientes. El transvaginal es el que va a valorar óptimamente el primer trimestre y el transabdominal el segundo y tercer trimestre. A veces vamos a requerir de que llene la vejiga la paciente en el segundo o tercer trimestre. A veces a algunos radiólogos ya no les gusta que llenen vejiga, todo depende de su radiólogo. Pero bueno, consideren más o menos así que el primer trimestre es transvaginal
y a partir de segundo y tercer trimestre es transabdominal. Tenemos diferentes tipos de estudios. El que ustedes van a solicitar cuando estén en sus años de medicina general como internos va a ser un ultrasonido estándar, ya sea del primer trimestre o del segundo o tercer trimestre. Puede que lleguen a solicitar ultrasonidos especializados como ecocardiogramas fetales, perfiles biofísicos, Doppler fetal, ultrasonido cromosómico o que se realiza de 11 a 14 semanas o estructurales de 18 a 22 semanas. Pero esto se realiza en pacientes que tengan alto riesgo de que haya anomalías cariotípicas fetales o anomalías anatómicas como malformaciones, que sobre todo esto ocurre por estadística en pacientes de más de 35 años que tienen algún tipo de comorbilidad, sobre todo, por ejemplo, en México, diabetes mellitus, o casos de reproducción asistida, porque puede haber gestaciones múltiples. También a través de estudios con marcadores bioquímicos como alfa-fetoproteína, PAP-A, gonadotropina coriónica humana, y pues por historial, o cuando encontramos algo extraño en los ultrasonidos estándar. Luego tenemos los ultrasonidos limitados, que solo son muy específicos, por ejemplo, valoración de líquido amniótico de urgencia. Entonces, ustedes van a estar sobre todo más familiarizados con estos en sus primeros años. Ahora, es importante, sobre todo en el embarazo temprano, saber qué estructura vamos a ver primero y en qué momento. Entonces, cronológicamente van así estas imágenes. Entonces, lo primero que vamos a ver es el saco gestacional y a partir de aquí vamos a poder medir el diámetro del saco gestacional que se mide tomando el promedio de los tres diámetros mayores en transverso y longitudinal. Una semana después aproximadamente vamos a ver el polo fetal con el saco vitelino dentro de un saco gestacional. Esta burbujita que van a ver siempre o esferita es el saco vitelino. Posteriormente ya vamos a poder observar la actividad cardíaca que a mí me parece como que si fuera un parpadeo dentro del polo fetal que estamos viendo aquí. Ya un poquito más avanzado, a partir de las 6 semanas de gestación, vamos a poder nosotros medir como tal al feto. Ahora, ¿qué deben saber ustedes de esto? Es en qué momento vamos a ver estas estructuras en ultrasonido transvaginal, en ultrasonido abdominal y qué valor de alfa-fetoproteína deben de tener. Entonces, cuando vemos ya el saco gestacional, lo vamos a ver más o menos a partir de 4 semanas y media, o sea, 4.3 semanas de gestación a 5 semanas. Y casi una semana después lo vamos a poder ver a través de la vía abdominal. Esto quiere decir que va a haber como una semana de retraso entre el ultrasonido transvaginal y abdominal. Por eso preferimos hacer transvaginal en primer trimestre. Y alfa-fetoproteína pues ya va a estar más o menos de 2000 en estas semanas, más o menos 5 semanas de gestación. Cuando ya aparece el saco vitelino, va a ser de las 5 semanas transvaginal, 6 transabdominal y ya con con gonadotropina coriónica humana de 5000 a 7000 aproximadamente. El embrión como tal va a aparecer a las 5 semanas y media o 6 semanas y una semana después en transabdominal. Entonces pensemos 6 semanas, ya debemos de ver un polo fetal y una gonadotropina coriónica humana, fracción beta de 11.000, la actividad cardíaca más o menos de 6 semanas, vía transvaginal, transabdominal de 7 a 8 semanas, con una gonadotropina coriónica humana mayor de 35.000. Esto se los van a preguntar en ginecología, porque a veces como no hay fechas de regla confiable, pues es más fácil saber qué semanas tienen basándonos con todos estos marcadores. El diámetro cráneo caudal lo medimos a partir de 6 a 12 semanas, luego ya se deja de medir porque el feto comienza a crecer más. Si no recuerdan todo eso, lo mínimo necesario, que es toda esta tabla, es recordar esto, que a las 5 semanas ya podemos ver el saco gestacional o
un embarazo intrauterino, sobre todo piensen en el saco gestacional, vía transvaginal con una gonadotropina coriónica humana, fracción beta, mayor de 1500. Y a las 6 semanas lo vamos a ver por ultrasonido pélvico, pero ya vamos a tener que detectar una gonadotropina muchísimo más alta, mayor de 6500. Hay muchísima fluctuación entre estos valores de gonadotropina, entonces nada más apréndense como lo más bajo de cada semana. Más o menos piensen a las 6 semanas, pélvico, 6000. Y aquí sí, 1500, 5 semanas y vía transvaginal. Entonces vamos a ver aquí, a las 5.4 semanas, el saco gestacional, ya podemos detectar en este feto la actividad cardíaca. 6 semanas, ya vemos esto que es ¿qué? El saco vitalino, la frecuencia cardíaca fetal, ya la veíamos. 7 semanas, ya es más notable aquí el embrión, la frecuencia cardíaca, y veíamos ahí el saco vitelino, y aquí estamos alejándonos más, y ya veíamos ahí otra estructura que comienza a formarse, que es el amnios. Ay, les enseño aquí rápido. El amnios. Aquí está. Que es esta estructura que se va a ir expandiendo y finalmente se va a, digamos que, pegar hacia el saco gestacional. Ahora, vamos a ver este caso. Tomen en cuenta este calendario del 2020. Digamos que hoy es 1 de noviembre del 2020. Entonces, acude a consulta una paciente de 27 años con una fecha de última regla no confiable el 15 de marzo. Su fecha probable de parto por fecha de última regla es el 22 de diciembre. Y va a control de embarazo normal hasta el momento. Cuenta con ultrasonidos a estas diferentes edades gestacionales. Vean cómo, inclusive aquí, tenía 32 semanas de gestación y 2 semanas después ya tiene 30.7 semanas, ¿no? Entonces, ¿se hizo más chiquito el feto o qué pasó? ¿Cuál de estos 3 ultrasonidos dirían que es el más útil para determinar la edad gestacional de esta paciente? Vamos a ver unos segundos. Muy bien, vamos a ver. Ok. Entonces tenemos un ultrasonido de primer trimestre y segundo y tercer trimestre. El ultrasonido más útil para determinar la edad gestacional es el del primer trimestre. Ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros transpolamos la edad gestacional que se marcó en cada ultrasonido, vean cómo hoy tendría 34 semanas de acuerdo a este primer ultrasonido, 33 de acuerdo a este ultrasonido, 35, casi 36 semanas de acuerdo a este ultrasonido y 33.5 de acuerdo a este ultrasonido. Entonces, entre más avance el embarazo, menos precisa va a ser esa fecha de gestación, esa edad gestacional. Y el problema es que si nos basáramos en estos ultrasonidos para definir la fecha probable de parto, puede haber bastante discrepancia y los ginecólogos requieren que sus fechas probables de parto sean lo más exactas posibles y a veces si nos pasamos 1 o 2 semanas, pues les puede causar bastantes problemas en cuanto a tratamiento y seguimiento de estas pacientes. Entonces, siempre el ultrasonido del primer trimestre es el más útil. Vean cómo por fecha de parto por ultrasonido va a ser el 13 de diciembre del 2020, de acuerdo a este ultrasonido del primer trimestre. Y por fecha de última regla, que no era confiable, va a ser el 22 de diciembre, ¿no? Entonces hay una discrepancia de más de una semana que puede llegar a ser bastante inaceptable para el ginecólogo. Así que siempre debemos de basarnos en el ultrasonido del primer trimestre. El ultrasonido definitivamente sirve muchísimo más que la fecha de última regla para determinar la edad gestacional y el parámetro en el que nos basamos es la longitud cráneo-caudal del paciente. Entonces, esta es la longitud cráneo-caudal, como ya habíamos visto. El margen de error es el menor que existe entre todos los demás ultrasonidos. Más o menos son de más o menos 5 a 7 días.
En el segundo y tercer trimestre ya medimos la cabeza del feto con diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud del fémur, así como su peso. En el segundo trimestre, la discrepancia va a ser un poquito mayor a la del primer trimestre, de más o menos 7 días, pero vean como ya definitivamente en el del tercer trimestre va a haber una discrepancia de hasta un poquito más de 2 semanas. Entonces, es lo que les comento que puede llegar a ser bastante poco adecuado para los ginecólogos. Entonces, ellos siempre requieren que ustedes den la fecha de gestación más exacta. Lo mejor es transpolar el ultrasonido del primer trimestre. Los pacientes siempre deben de contar mínimo, se sugiere con un ultrasonido de menos de 24 semanas para tener la edad gestacional más exacta que se pueda. Y sobre todo, que tenga menos de 17 semanas de gestación sería lo más útil. A veces, cuando esto no se puede lograr, por ejemplo, en pacientes que ya se toman un ultrasonido hasta el tercer trimestre, lo más útil es que mínimo tengan 2 ultrasonidos en el tercer trimestre para que sea lo más preciso ese cálculo de edad gestacional. Bueno, ahora ya estoy muy apretada de tiempo. Vamos a ver esto muchísimo más rápido, pero es un poquito más sencillo. Aquí les pongo como, vean, están solicitando un de urgencias adulto por probable epididimitis, una radiografía AP y lateral de testículos, ¿no? Entonces, a veces no, lo que les digo es, para imagenología, ¿qué les toca saber? Es qué tipo de estudio solicitar. Porque, por ejemplo, si es una unidad que no tiene ultrasonido, de nada les va a servir hacer una radiografía AP lateral de testículos y eso ni siquiera existe, ¿no? Entonces hay que saber qué estudios hay que solicitar. Este esquema básicamente pues nos va a decir que para el estudio de la próstata, los métodos de imagen útiles es ultrasonido, resonancia magnética y tal vez la cistografía, pero ya es bastante antigua. Entonces, ultrasonido y resonancia magnética principalmente. Para la uretrografía y para los testículos, ultrasonido y tal vez en algunos casos, por ejemplo, en casos de neoplasias o casos de criptorquidia que no podamos detectar un testículo porque son muy pequeños, pues tal vez una resonancia magnética. Pero vean cómo son estudios muy específicos y en ningún momento se menciona radiografía. Entonces, vamos a ver aquí nada más rápidamente estos ejemplos. Este es ¿qué método de imágenes? Pues es un ultrasonido transabdominal. Ahorita les explico qué es lo que estamos viendo. Es un masculino de 67 años con retención urinaria. Tendremos que pensar que tal vez hay una hiperplasia prostática benigna. Entonces, esto es el globo de la sonda Foley en el interior de la vejiga del paciente. Todo esto en la próstata. El ultrasonido nos sirve para determinar el volumen prostático y determinar si hay crecimiento o no. La hiperplasia prostática benigna generalmente causa retención urinaria porque se da en la zona transicional, que es en la zona periuretral, es donde crece, entonces por eso puede llegar a haber uropatía obstructiva. Vean como de forma normal una próstata pues tiene poco volumen y no se proyecta hacia el interior de la vejiga, a diferencia de esta próstata que ya está dentro de la vejiga. Y pues tanta retención urinaria ocurrió que se tuvo que canalizar al paciente con una sonda Foley. Eh, Nada más mención rápida. Para el cáncer prostático, realmente no hay ningún método de imagen que diagnostique como tal el cáncer. El ultrasonido transrectal, como vemos aquí, se utiliza para hacer biopsias o a veces nos puede llegar a servir tal vez para sospechar cáncer, pero no lo va a diagnosticar. Únicamente el cáncer prostático, el diagnóstico del cáncer prostático se lleva a cabo de biopsia. El ultrasonido va a ser solo el apoyo para realizar la biopsia como tal. En la actualidad, la resonancia magnética es tal vez el único estudio que pudiera llegar a ser diagnóstico de cáncer prostático, pero realmente todavía seguimos en estudio.
porque a veces dicen que sí sirve, a veces que no sirve. Hemos tenido bastantes buenos resultados con resonancia magnética, pero requiere de unas secuencias especiales, entonces no está presente o no la realizan en todos los centros de imagen. Realmente, por eso como tal, en la práctica clínica común decimos que no hay un estudio de imagen diagnóstico de cáncer prostático, aunque sí tienen acceso a resonancia magnética multiparamétrica, que multiparamétrica se refiere a que se deben de realizar este tipo de secuencias especiales en específico. Ahí tal vez esto va a tener mayor valor diagnóstico. Es lo único que deben saber de la próstata. Eh, vamos a cortar esto, pues básicamente masculino de 15 años con dolor testicular, que es lo que dijimos que debíamos de solicitar primero, pues es un ultrasonido, ¿no? Entonces, este es un ultrasonido en modo B, es un ultrasonido simple que estamos viendo aquí como tal, y tenemos también ultrasonido Doppler, que es el que detecta el flujo sanguíneo dentro de las estructuras. Entonces vean cómo esta es la caja en donde tendríamos que estar detectando flujo sanguíneo y no detectamos nada, a diferencia de este testículo izquierdo en donde sí hay flujo sanguíneo. Entonces este es un ultrasonido duplex, que es modo B y Doppler. En este caso, pues no vemos flujo sanguíneo y aparte ven estas estructuras como en forma de cuerdas arriba del testículo izquierdo. En este caso es una torsión testicular con hidrocele, o sea, en la bolsa escrotal hay líquido, todo esto que vemos anecoico, y aquí vemos varicocele, que siempre vamos a ver hacia el polo superior de los testículos. ¿Qué nos dice esto? Pues que el ultrasonido es lo más útil para el estudio de los testículos, como ya vimos. Vamos a ver ahora un paciente que utilizó una sonda Foley durante 6 meses, probablemente está teniendo retención urinaria. Entonces, vean este tipo de estudio, estamos pasando medio de contraste, esto es fluoroscopía, que es básicamente radiografías en movimiento. Entonces, ¿qué método de imagen es esto? Se llama perdón, dice urografía, pero es uretrografía retrógrada. Entonces estamos llenando a la uretra de medio de contraste de forma pues retrógrada. Entonces en este caso, el paciente que utilizó una sonda Foley por mucho tiempo, ¿qué es lo que tiene? Ruptura uretral, divertículo, estenosis o en estudio normal. En este caso es una zona de estenosis. Esta es la uretra normal, que en general hay algunas zonas que tienen estenosis fisiológicas, o sea, estenosis normales, pero vean aquí como esta zona, y esta zona en particular es bastante filiforme, esta uretra membranosa tiene estenosis, esta uretra prostática, vean cómo debe de tener como una forma de V, aquí ya solo filiforme, tiene estenosis por el uso de la sonda Foley de manera crónica. Y aquí esta uretra anterior pues también tiene zonas de estenosis y que incluso ya causaron dilatación aquí. Entonces, para la uretra masculina, lo mejor es una uretrografía, ya sea anterógrada, que se refiere a que el paciente, vamos a llenar la vejiga del paciente y va a miccionar, o una uretrografía retrógrada, en donde a través del meato urinario se va a empujar el medio de contraste de manera ascendente hacia la vejiga. Entonces, uretrografía es lo más útil para el estudio de la uretra. Entonces, ya mencionamos, mama va a ser sobre todo mastografía, ultrasonido. Solo tomen en cuenta estos dos. Ultrasonido o resonancia mamaria, ultrasonido o resonancia pélvica, sobre todo ultrasonido. Y para las pacientes embarazadas, pues sobre todo ultrasonido. Y recuerden que para la próstata, tal vez ultrasonido para medir el volumen prostático, pero no para el diagnóstico de cáncer prostático. Uretra, la uretrografía. A veces podemos realizar ultrasonido, pero no es tan útil. Lo mejor es uretrografía. Y testículos, ultrasonido. Es lo que más les recomiendo usar. Entonces, ya concluimos. Esta sesión fue más que nada para que sepan qué métodos de estudio deben de solicitar. Por eso fue un poco más informativa, más allá de muy diagnóstica.
Pero la siguiente sesión, nuevamente de 2 horas, ahora sí vamos a ver algunos otros casos y les sugiero que si dense un tiempo, es bastante larga esta sesión, 41 minutos, en caso de que no sepan anatomía radiológica del encéfalo. Lo recomiendo porque si no, pues nos vamos a perder y no vamos a saber qué estructuras vamos a estar viendo la próxima semana. Además de que hay algunos tips para detectar qué secuencias de resonancia magnética estamos viendo, también muy importante en cerebro y en columna. Entonces, pues si gustan verlo como una pequeña tareita, así lo pueden encontrar el video como neuroanatomía seccional básica, el sistema ridículamente simple si lo buscan en YouTube. Si ya se lo saben, pues no hay ningún problema. Entonces la siguiente sesión ya sería de 2 horas. Y pues es todo por esta semana.